Bueno, esta es una serie de captura por unidad de esfuerzo, en la cual tenemos la CPUE estandarizada y la CPUE nominal, que se ha usado desde que tengo conocimiento, agregándole un año cada vez, para realizar la evaluación de stock del bacalao de profundidad en el área de la unidad de pesquería licitada. La razón de esto que estoy mostrando es porque cuando nosotros analizamos el comportamiento de esta serie de CPUE, nos dimos cuenta de que nos parecía que no era razonable y empezamos a buscar métodos alternativos para encontrar un índice que representase la abundancia del bacalao en la unidad de pesquería licitada. Voy a explicar por qué a nosotros nos pareció no razonable este índice. Que me quedé yo con la... ¿Sí? No, ahí está, mira, debajo del... Ahí. ¿Para el primero? Sí. La del centro. Si nosotros nos fijamos, en el año 1991, el índice está en torno al 0,6. Y al año siguiente, el año 92, está en 0,9. Y al año siguiente de estar en 0,9, ¿aló? Baja este índice de abundancia a 0,5. Esto indica que existe una población biológica extraordinaria que es capaz de cambiar su abundancia de un año a otro a su antojo. Dicho de otra forma, no tenemos noticia de una población que cambie su abundancia en forma tan drástica en un periodo corto tan corto de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos hizo pensar eso? Que aparentemente este valor que está aquí es un valor atípico, que está fuera del rango y que cuando uno analiza o sea, hace la evaluación, la abundancia tiende a seguir este índice y se da por aquí arriba. Entonces los niveles virginales o los niveles iniciales de la pesquería tienen una biomasa muy alta, que si usted lo compara con esto que está aquí abajo, se reduce prácticamente lo mismo que está la captura por la unidad de esfuerzo, que es en torno a un 15%. Pero ¿qué pasa si usted dice que este dato es un dato atípico y que no representa la abundancia, los cambios de abundancia? Entonces va a tener que comparar 0,6 contra este valor. Por lo tanto, la abundancia es más alta en el último año. ¿Ya? Bueno, ese era el problema que teníamos nosotros con el índice de abundancia del año 2006, 2007, 2008, 2009. Y eso nos llevó a nosotros a plantear un método alternativo para generar un índice de abundancia. Y ese fue el marcaje. Sí. Bueno, el marcaje como idea, como una idea y como identificación como un método alternativo apareció el año 2009. El 2010 nosotros hicimos los primeros experimentos de pilotos de marcaje en la flota industrial. El año 2011 hicimos un diseño de un programa de marcaje plurianual para la flota industrial en la unidad de pesquería licitada, y el 2012 se implementó. El 2013 se consolida el programa, y todo este periodo que están de aquí, desde el 2009 hasta el 2013, nosotros operamos vía pescas de investigación. El año 2014 la situación cambia y este nuevo año comienza con financiamiento del Estado. Y el objetivo principal de este nuevo año era que, además de tener una continuidad para el marcaje de la unidad de pesquería licitada, debía hacerse un diseño para la unidad de pesquería artesanal. ¿Ya?
Bueno, el marcaje en Chile a la fecha, agosto del 2015, llevan 2.583 peces marcados, desde el límite con Perú hasta el límite con Argentina. De estos 2.585 peces, la mayor parte están marcados en la unidad de pesquería licitada y solamente pocos peces, producto de una pesca de investigación para probar técnicas de marcaje ahora en la unidad de pesquería artesanal, alcanzó a 163 ejemplares. Y como ustedes ven, unos en Iquique, otros en torno a Caldera, Constitución, Leu, a la altura de Osorno, y el otro a la altura de Guafa. Ya. En el caso de la unidad de pesquería licitada, el número de peces marcados a través de los años ha sido variable, bastante variable, diría yo. Aquí están los peces del año 2010. ¿Qué pasó? Continuar. ¿Qué pasó? Se autodestruirán. Ahí el estroncio. Ahí. Ahora a ver si pueden mover el... Ah, ya. No, el año 2010, cuando hicimos la prueba piloto en la unidad de pesquería artesanal, se marcaron 85 peces. El 2012, cuando comienza, se marcaron 408 peces, pero las pescas de investigación comenzaban el segundo semestre del año. ¿Ya? Y en el año 2013, que fue el mejor año, se marcaron 1.399 peces. En 2014 la situación cambió. Hubo un periodo de los primer semestre que fue asumido por la industria y se marcó una cantidad de peces, y el segundo semestre fue ya tomado por el proyecto FIP. Y en el año 2015 la situación es pobre, solamente se han marcado 47 peces. ¿Ya? Eso da 2.440. De todos estos peces que están acá, ¿cierto? Los observadores han marcado 1.002 ejemplares y la tripulación de los buques 1.418 ejemplares de todos estos que están acá, lo que representa una proporción un poco más alta para la tripulación, lo cual ha sido una de las características. Sin embargo, las tasas de marcaje siempre han estado bajo de un pez por tonelada, en circunstancias que nosotros habíamos acordado marcar un pez por tonelada, que era digamos, el mínimo, porque en otras partes se están usando hasta 5 pesos por tonelada. Otra característica de esta marcaje en la zona industrial es que la estructura de talla de los peces marcados difiere de la estructura de talla de la captura. ¿Qué significa eso? Que ha habido una tendencia a marcar solamente peces más pequeños, ¿ya? Por una razón, puede que tenga alguna explicación, digamos, o más de una explicación. Primero, los peces pequeños salen en mejores condiciones que los peces grandes, y también el valor de los peces grandes es más alto que los peces chicos. Por lo tanto, existe una tendencia a marcar peces pequeños, principalmente cuando opera la tripulación, ¿cierto? Sin observador a bordo, ¿ya? Bueno, pero no se compliquen con eso porque es una situación general, como voy a mostrar más adelante. En definitiva, hay un índice que se usa para medir el porcentaje de sobreposición, solapamiento o cobertura, y en el caso de la flota industrial este índice está por debajo del mínimo requerido. Bueno, voy a dar cuenta un poco de la flota artesanal relacionado con la pesca de investigación que se hizo para probar las técnicas de marcaje. Participamos en 5 lugares, 5 localidades, y con 13 lanchas artesanales. Inicialmente habíamos pensado en 2 lanchas por lugar, pero aquí en Constitución y también en Iquique ellos pidieron aumentar el número de lanchas sin aumentar la cuota que se le había asignado al puerto, ¿eh? Para tener una oportunidad de pesca decente.
Bueno, aquí está la cantidad de kilos que se capturaron en esa pesca de investigación. Se tenían autorizados alrededor de 19 toneladas, se capturaron 16. Y estos son digamos, las capturas de los niveles de desembarque. Y por ejemplo, el Aldo y Felipe, que capturó 555 kilos, marcó 2 peces. Aquí está el número de peces marcados, lo que suman 163. Si nosotros tomamos y lo dividimos por las toneladas, nos damos cuenta de que tienen tasa de marcaje, por lo menos esa fue súper alta, de 13,5 en este caso, lo que da en promedio en torno a los 10 peces por tonelada capturado, marcado. Buena pregunta. En el caso, por ejemplo, en cada puerto hubo una lancha con observador y ahí el tamaño de los peces marcados fue más alto. Y en las lanchas en que no había observador también había estos peces más pequeños. Bueno, las proporciones de peces marcados por el tripulante o los observadores fue más o menos similar. A modo informativo, aquí está la estructura de talla de la captura a lo largo de esta costa. En general encontramos peces relativamente grandes en el norte, en Iquique, y también peces grandes aquí en la zona cercana a la UPL. ¿Ya? En cambio, en lo que es centro, generalmente fueron peces pequeños. ¿Ya? Nosotros le atribuimos esto que en general a lo largo de la costa hay se ejerce un diferencial de esfuerzo de pesca. Los esfuerzos de pesca el esfuerzo de pesca se concentra entre San Antonio y Valdivia, más o menos. Y en el norte son pocas lanchas y los peces que cuando se van a capturar son grandes. Ahora, el porcentaje de cobertura de los peces marcados con respecto de la captura llegó a un 65,5%, ¿ya? Mucho mayor que el mínimo requerido. Y ahí está la estructura de talla de sobreposición. Estos son los peces marcados y esta es la captura. ¿Ya? Peces recapturados. A la fecha de los 2.500 y tantos peces que hemos marcado, hemos recuperado 59 peces, de los cuales 12 se han recuperado en la unidad de pesquería artesanal, 44 en la unidad de pesquería licitada, y tenemos noticias o datos o reportes de 3 peces capturados en Argentina. Peces marcados en Chile, recapturados en Argentina. Ya. El pez que ha recorrido mayor distancia, que se ha capturado más al norte, fue este que está aquí, que fue marcado en la isla Noir, en los 54 grados 51 minutos, y fue recapturado aquí cerca de Antofagasta. Este pez recorrió en 390 días 3.469 kilómetros. El siguiente fue marcado en el canal Concepción y recapturado al norte de Taltal. Recorrió 2.902 kilómetros en 411 días. Aquí hay varios ejemplos de los peces que más han avanzado hacia el norte, ¿ya? Pero todos de grandes distancias, han recorrido grandes distancias. Ya. Estos peces que están aquí fue el único que se ha recapturado de los que se marcaron con la flota artesanal. Fue marcado aquí y fue recuperado ahí cercano. Bueno, esa fue una mirada del área artesanal. ¿Qué es lo que ocurrió acá en el área industrial?
Por ejemplo, el primer pez que recapturamos fue marcado en esta zona por el Global Pesca 1 y fue recapturado al norte. El segundo pez por el Global Pesca 1 y fue recapturado al norte. En definitiva, tenemos que la mayor cantidad de peces que hemos recapturado siempre muestra un movimiento sur-norte. En el caso de los peces que se marcaron aquí en forma más austral, ese pez, por ejemplo, fue marcado por el Global Pesca 1 y fue recapturado al este de la isla de los Estados. Este por el Global Pesca 2 y recapturado ahí. Y este por el Global Pesca 2 y recapturado aproximadamente ahí. Bueno, si uno calcula las distancias lineales entre los puntos de liberación y recaptura, se encuentra con este tipo de gráfico, considerando los días de libertad. ¿Ya? Existe una buena proporción de veces, o una gran proporción de veces que se mueven mucho en Chile, lo cual contrasta con otros programas de marcaje que se han realizado en otros lugares, donde los peces tienden a ser muy residentes en los lugares y se mueven poco. Aquí la mediana de la distancia recorrida es 327 kilómetros. Por ejemplo, me recuerdo que en Kerguelen la distancia máxima en que se movieron los peces fueron 30 kilómetros. 30 kilómetros. Ahora, ¿por qué pienso yo que esto es así? Porque la fisonomía que tiene nuestra costa en realidad es como una carretera norte-sur, pero en el mar. ¿Ya? Y los peces que son marcados tienden a moverse a lo largo de esta carretera, a lo largo del talud hacia el norte. Bueno, para muchos, cuando nosotros empezamos a hacer los primeros análisis de la marca en el sur, nos preguntábamos qué pasaba si nos marcábamos en el norte. ¿Ya? Ahí hay una razón por qué marcábamos en el norte. Hasta el momento no hemos encontrado ningún pez de los que se hayan marcado que haya tenido un retorno significativo hacia el sur. Y de los del norte, menos. ¿Ya? Bueno, un gráfico para mostrar las direcciones que se han movido los peces, mayoritariamente hacia el norte, algunos hacia el noroeste, otros poco hacia el noreste. Pero tenemos que tener en cuenta que Chile es así, es como una J, entonces algunos peces se mueven hacia el norte y están moviendo hacia el noreste. Y algunos que permanecen en el lugar, pero muy poquita distancia, son los que están abajo. Y aquí están los que se movieron hacia el lado. Ya. Bueno, nosotros hemos tratado de conceptualizar un poco la pesquería en Chile y pensamos que se trata de una pesquería tipo Gauler, o sea, una pesquería secuencial, con los datos que tenemos, donde el área de reproducción, ya estamos todos de acuerdo que ocurre, por lo menos aquí en el sur, aquí, donde se generan, y aquí está la primera fuente de captura mortalidad, pasa la línea y se van capturando los peces que van avanzando hacia el norte, los van capturando los pescadores en forma secuencial hacia el norte. ¿Ya? Tengo datos de una recaptura argentina, de peces marcados en Argentina, pero capturado en Chile. Argentina ha marcado preferentemente aquí lo que le llaman la zona norte y ellos también aquí en esta parte. Los azules son los marcados y estos puntos rojos se relacionan con estos puntos que están allá. ¿Y qué me ha ocurrido? Lo siguiente, por ejemplo, el pez número 41 fue marcado en el norte y fue recuperado acá. Ese fue recuperado arriba. Eso es Valparaíso. Este fue recuperado acá.
minutos. Llevamos 20 minutos. O la información que hasta el momento ha dado el marcaje, más lo que se presentó anteriormente, zona de reproducción y todas esas cosas. Se da cuenta de que la pesquería chilena no es una pesquería simple. En realidad es una pesquería transfronteriza, calificada de transfronteriza. ¿Ah? Transfronteriza, ya que los datos marcados muestran la interconexión entre las pesquerías de Chile, chilena y el Atlántico. La existencia de un área de SOE extendida entre los 53 en el Pacífico y las aguas jurisdiccionales de Argentina y Malvinas a lo largo del arco de la Escotia también, ¿ya? Y esta no es una construcción así nomás, porque esto está reforzado por datos aportados tanto por los ingleses, por los colegas de INIDEP y por lo que nosotros conocemos de nuestras pesquerías aquí en Chile. Y lo otro que hemos dado cuenta, para sostener que se trata de una pesquería transfronteriza, es que los efectos de la captura de las zonas fronterizas entre Chile y Argentina tienen un efecto de vasos comunicantes. Lo que se hace en la frontera y lo que hace Argentina o lo que hace Chile repercute en el otro lado, ¿ya? Bueno, la dificultad es que nosotros pensamos que enfrenta la evaluación de stock, para relacionarlo con el marcaje, es que la evaluación de stock se ha dicho que no da el ancho. La cuota 2014, 2015 no está sustentada por una evaluación adecuada y robusta como requiere el sistema de manejo. Nos preguntamos entonces qué va a pasar con la cuota 2016. Claro, para sostener un sistema de manejo basado en cuotas se requiere mejor soporte de datos y evaluación. La revisión por pares enfatiza que las dos piezas de información, tanto la CPV como la composición de edad y talla, en las cuales se basa la evaluación, no son informativas. Dice, medidas de la abundancia independiente de la pesquería son esenciales para reducir la incertidumbre. Bueno, y se identifica el marcaje, un programa bien diseñado y ejecutado, como el método, si no el método más efectivo, sino también el único para obtener información, porque como se comentaba anteriormente, es difícil utilizar otra metodología. El marcaje para la evaluación de stock, bueno, ya es una técnica que está ampliamente probada y usada. En Camelar, por ejemplo, todas esas subáreas que yo ahí cité, están siendo evaluadas con datos de marcaje y recaptura. Y los programas son de larga duración, ¿ya? Argentina, por ejemplo, empezó su programa el año 2004, nosotros empezamos en el 2012. ¿Ah? Bueno, y sus instancias apoyan los programas de marcaje, tanto por el Consejo Federal Pesquero como la Comisión de... Bueno, una comisión pesquera, ¿cierto?, de la merluza negra. Y por otro lado, la revisión por pares también también indica que el marcaje es una herramienta fundamental. Bueno, el marcaje en Chile se dice que es plurianual. A nosotros tenemos la sensación de que solamente es un nombre, ¿ah? Un nombre de fantasía que este año, por ejemplo, no se llamó a licitación. Se acaba el programa y no sé qué va a pasar. No hay marcaje, no hay recaptura de marcas. Existe una indefinición de la administración frente al futuro del programa. No existen mecanismos que incentiven el marcaje, lo cual pone en peligro el programa. ¿Ya? De lo que hemos nosotros analizado hasta el momento, el marcaje requiere el estándar científico que todos predicamos. El marcaje, por ejemplo, en la flota industrial, nosotros pensamos que tiene que ser con observadores a bordo y con una cuota de marcaje, no una cuota de investigación, cuota de marcaje. En el caso artesanal, debe hacerse con una campaña científica de marcaje, o sea, con una cuota de marcaje o bien con un financiamiento total y fuera de la temporada comercial, donde uno seleccione determinadas lanchas y lugares y se realice solamente marcaje científico, con personal a bordo y toda la cosa. ¿Ah? Y la recaptura, bueno,
la recaptura puede operar durante la captura comercial. Nosotros pensamos que el valor de la cuota no es solo económico, no solo es de regulación, también es de investigación. Tal como lo ha considerado Camelar cuando hace los estudios de marcaje, incluso en pesquerías que están cerradas, siempre están abiertas para marcaje y se designan cuotas para marcaje. Pesquería que digamos, bueno, ahí está el link para una página web donde nosotros llevamos las noticias, resultados del programa de marcaje. Bien, muchas gracias. Tengo 5 minutos para consultas, si alguien lo desea. La dama acá, primero. Hola, buenas. Por acá. Consulta. ¿Los estudios de ustedes son considerados por el comité científico en cierta forma? Sí, son considerados, de hecho, son apoyados por el comité científico. Mira, por ejemplo, por decir algo, el comité científico este año, como cuota de investigación para realizar marcaje en la parte artesanal, propuso los mismos niveles del año 2014, cuando nosotros pudimos cubrir los 5 sitios. Sin embargo, después, y esos niveles de cuota eran en torno a las 19 toneladas, pero después se redujeron a 4 toneladas. ¿Ya? Pero no fue una recomendación del comité científico. Hay una consulta. Oye, Pedro, en la última reunión del comité científico tú presentaste parte del trabajo que se había hecho en marcaje en la pesca artesanal. Y ahí mencionaste cierta preocupación respecto de la sobrevivencia que podrían tener los individuos marcados debido al tema de la mínima de oxígeno, pero eché de menos esa información en esta presentación. Sí, es verdad, pero es por una cuestión de tiempo también, porque hay una cantidad enorme de información y si me detengo mucho en eso, podría dejar de lado otras cosas, pero puedo mostrarlas, porque... Había un problema de viabilidad del marcaje en el norte, que incluso uno de los consejeros dijo que no deberían entrar más dinero en eso. Entonces, me quería tus comentarios al respecto. Bueno, nosotros cuando comenzamos a marcar en el norte fuimos de manera inocente también a emplear las mismas técnicas que hemos empleado en el sur, emplearlas en la pesca artesanal. Rápidamente nos dimos cuenta de que el ambiente en que ocurre la pesca en la parte artesanal es muy variable de sur a norte y las situaciones son muy extremas en el norte porque existen estos factores de riesgo que son la zona mínima de oxígeno y la temperatura del agua y que son importantes para la sobrevivencia de los peces. Por ejemplo, en el norte, allá en Iquique, existe una zona, una capa mínima de oxígeno que tiene un espesor más o menos de 500 metros a la altura de Iquique y que va disminuyendo hacia el sur, de manera que a la altura de Valdivia ya esa capa mínima de oxígeno desaparece. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con las temperaturas. Las temperaturas tienen más o menos como hay un espesor de 600 metros de una capa en las cuales las temperaturas son muy altas, en las cuales y son nocivas para el bacalao a profundidad. Entonces, cuando nosotros hacemos captura de bacalao para marcaje, fuera de todo el estrés y de todos los daños que le producimos con el espinel con el anzuelo, lo sometemos a pasar entre... Lamentablemente no se ve bien, pero en torno de alrededor de 30 minutos por la zona mínima de oxígeno y una cantidad similar de tiempo por una temperatura elevada. ¿Ya? Eso nos llevó a que la mayoría de los peces marcados en caldera, o sea, capturados en caldera y en Iquique, venían muertos.
Nosotros tenemos que responder al marcaje, digamos, en toda la unidad, y hemos diseñado un sistema para poder, una unidad de tratamiento intensivo para recuperar los peces, aquellos que vienen en mejores condiciones, bajar la temperatura, administrarle oxígeno y mejorar su aptitud para el marcaje, y ojalá que puedan regresar a fondo, porque van a tener que volver a pasar por la misma zona. Bueno, eso era en relación con la pregunta. Yo tengo otra consulta, Pedro. Tú mencionaste en el caso de la pesca artesanal, en el marcaje que se está haciendo al norte, que se había utilizado una cuota de, creo que eran 16.000 kilos o algo así. ¿Y qué pasa con la pesquería? No es la pesquería, la zona licitada, digamos, que nosotros también teníamos asignada una cuota de 19 toneladas o por ahí, que la verdad es que se pierde. Y el año pasado no se utilizó y este año hasta ahora no se ha utilizado. Y no solo se pierde, sino que nos deja a nosotros en la posición de no poder marcar porque no tenemos cómo financiar esa operación. Claro, pero el nivel de cuota que tienen ustedes debe ser en torno a las 20 toneladas. Y no sé si un buque fuera de la temporada puede salir. Dentro, pero de eso, para utilizar eso, la cosa por la Subsecretaría de Pesca nos exigía a nosotros hacer una pesca de investigación. ¿Ya? Claro. Es más, la cuota de investigación que nos dieron para hacer esto de la regulación de peces va a estar en torno a las 4 toneladas y no son comerciales. O sea, los peces que nosotros pesquemos vamos a tener que marcar, y aquellos que mueren, llevarlos a puerto y regalarlos. Y nosotros vamos a financiar, con el proyecto vamos a financiar 2 lanchas, una en Iquique y otra en Constitución, toda la operación. Sí, Pedro, una consulta. Nosotros iniciamos desde Argentina un programa, más de una consulta, un comentario. Iniciamos un programa de marcaje desde el año 2004, pero no estaba y no está orientado a utilizarlo como CPUE, los modelos de evaluación. Solamente lo iniciamos en juveniles y para ver más que nada los movimientos migratorios que resultaron exitosos porque tenemos una gran cantidad de ejemplares que han sido recapturados en agua de Chile. El tema de utilizarlo como índice de CPUE, entiendo que la situación con el CPUE es complicada, proviene de la flota, pero muchas veces uno busca alternativas que no vienen a solucionar mucho el problema. En Camelar lo utilizan porque no hay muchas zonas que están cerradas a la pesca y utilizan esa información. Pero hay que tener en cuenta que está muy llena de supuestos muy fuertes, por ejemplo, que se tienen que mezclar, el supuesto de que se mezclan los peces una vez que están, los peces marcados tienen el mismo comportamiento, la tasa de sobrevivencia en las aguas nuestras que están, y ustedes sobre todo que tienen mucho problema con cachalotes y orcas, tienen que pensar que muchos posiblemente los peces marcados que salen un poco atontados sean presa fácil de los cachalotes. O sea, hay un montón de supuestos fuertes y el tratamiento matemático también de eso creo que va a agregar un poco de incertidumbre. Además, no es independiente de la pesquería, que es lo que estamos tratando de buscar, un índice que sea independiente de la flota. En Camelar lo que utilizan es, aparte del marcaje, tienen campañas. De alguna forma, hasta incluso con palangreros o con arrastre, hacen campañas de juveniles, que es algo interesante también yo en mi pesquería de tratar de utilizar. Sí, bueno, nosotros adoptamos la modalidad de campaña en la flota artesanal, ¿ya? Porque es imposible, digamos, marcar peces durante la faena comercial, porque como bien lo explicaba Darío, colocó ahí en su diapo, lo que ocurrió es que hay una carrera olímpica
Como la cuota es baja, sale la lancha a pescar apenas se abre la cuesta y tratan de pescar el máximo posible. Entonces andan todos tratando de pescar, no les interesa en ese momento marcar. Pero sí ellos han mostrado interés y están dispuestos a marcar en otro periodo. Y fuera de la cuota comercial. Pero la recaptura sí ellos están dispuestos. Bueno, eso es. Bien, muchas gracias. Nos reencontramos.